de Dios, tener la oportunidad de pues reunirnos para alabar el nombre de Jesús y poder compartir la palabra de Dios. Reitero mis saludos a todos los hermanos que se encuentran conectados en línea a través de las diferentes plataformas, los que se encuentran en WhatsApp. Quiero decirles que a través de WhatsApp se encuentra la familia del hermano Víctor Rodríguez, la familia Lagos Giler y también la hermana Vilma Castillo. También los que se encuentran conectados en Jitsi son 15 familias que estamos conectadas a través de Jitsi. Damos la bienvenida a la familia del hermano Gabriel Cedeño que pues se conectan ahora a través de Jitsi. Una bendición, y a todos los demás que ya tenemos algunas semanas conectándonos a través de Jitsi. Dios les bendiga a todos, y también a los que están a través de Facebook. A través de Facebook también hay personas conectadas. Que Dios les bendiga a todos en el nombre grande de Jesús. Bueno, hoy lamentamos mucho el problema que tuvimos hace un momento de conexión, pero ya estamos aquí. Digan gloria a Dios, aleluya, para la palabra de Dios, el mensaje que Dios tenga para su iglesia hoy. Vamos a hablar del tema la liturgia en tiempos de pandemia. Son dos temas. Vamos a tener sobre esto, dos partes en este tema. Hoy en la mañana vamos a tener la primera parte, y en la tarde tendremos la segunda parte de este tema, liturgia en tiempos de pandemia. Es el tema de hoy. Y vamos a leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, el versículo 24, que para nosotros es un versículo bastante conocido. Saludamos a Mariuxi Cobos Plaza, que nos está viendo a través de Facebook. Dios le bendiga. También a Lidia Loor, que están por Facebook. Dios les bendiga. Una bendición muy grande poder compartir. Repetimos la cita bíblica que vamos a leer. Es San Juan, el capítulo 4, el versículo 24. Entonces dice la Biblia, es un versículo muy conocido de la palabra de Dios, que nos dice lo siguiente, aleluya: Dios es espíritu, aleluya, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Digámoslo otra vez: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar al Señor nuestro Dios y a rogarle que Él nos hable al corazón, que Él nos hable a la vida. Señor Jesús, amado Dios bueno, santo y sublime, te damos gracias por permitirnos estar aquí para alabarte, para adorarte y compartir tu palabra, que tiene poder, que tiene autoridad. Háblenos, Señor, al corazón, háblenos a la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, siéntense los que puedan hacerlo, y vamos a compartir la palabra de Dios con el tema liturgia en tiempos de pandemia. Vamos a esclarecer algunos términos para poder entrar al tema. Si escuchan bien todos, pueden alzar la mano, por favor, los que están en Jitsi, en señal de que sí están oyendo bien. Amén, sí están oyendo bien. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de liturgia, hablamos del servicio espiritual que hacemos delante de la presencia de Dios. Liturgia es el servicio espiritual que hacemos delante de la presencia de Dios. En primera instancia, el término liturgia no quería decir servicio espiritual, sino cualquier servicio público que hacían las personas en la antigua Grecia, sea en favor de la sociedad o sea en favor del Estado. Eso era lo que se llamaba liturgia. En el término griego original era leiturgia. Eso era lo que era el servicio que hacía cualquier persona
en favor de la sociedad o en favor del Estado. Con el paso del tiempo, la palabra liturgia vino a ser únicamente de uso religioso, en nuestro caso de uso espiritual cristiano, donde la palabra liturgia quiere decir la ceremonia espiritual de culto, de adoración que se hace al Señor. Demos una alabanza a su nombre. Aleluya. La Biblia dice esta palabra porque ustedes recordarán que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la Biblia usa dos palabras para referirse a quienes oficializan el culto y también para decir el orden del culto o las partes que un culto contiene. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, el versículo 25, hablando de un hombre llamado Epafrodito, dice que Epafrodito ministraba o que era parte de la ministración espiritual. Entonces a Epafrodito se le llama leiturgos, que quiere decir el que ministra, el que hace la acción de servir. Alabanzas al nombre de Jesús. Sin embargo, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 12, usa el término liturgia para referirse a un contenido dentro del servicio espiritual. Si usted acompaña a leer, por favor, la carta segunda a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 12, aleluya. Demos una alabanza al nombre de Jesús. Gloria a Dios. La palabra dice en el capítulo 2 de la carta a los Corintios, perdón, es el capítulo, la primera carta, el capítulo 12, el versículo 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos lo ha concedido, a lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Habla aquí de la administración de la palabra, porque explica que no hablamos con palabras humanas, y a este tipo de servicio, la Biblia en el término griego llama liturgia. ¿Por qué quiero esclarecer estos dos términos? Porque dentro del servicio está el que sirve, que es el humano, el hombre que da un servicio delante de Dios, y también está lo que se hace. En nuestro entorno cristiano, ya desde la iglesia de nuestros días, está el hombre que va a predicar la palabra y está la predicación de la palabra. El hombre que predica la palabra en griego es llamado leiturgos y la predicación es llamada liturgia. Es decir, el servicio que se hace a Dios es llamado liturgia. Sea el que canta, el que predica, el que ministra, está haciendo parte de la liturgia. ¿Por qué quiero esclarecer estas palabras? Porque el tema que hoy estamos viendo es liturgia en tiempos de pandemia. Es decir, cómo sirve el hombre a Dios en el culto en el tiempo de la pandemia. ¿Por qué? Porque la liturgia se ha reducido a las casas. Ya no es en un templo, ya no es donde hay un predicador al frente y está todo un grupo de personas frente de ese predicador escuchándolo, sino que ahora estamos realizando los servicios espirituales en las casas, donde es posible que nadie observe de qué forma está vestido el que escucha, que nadie en las labores domésticas o está atendiendo a la palabra de Dios. Ese es el punto de este mensaje hoy, para que la liturgia, aunque se haga en las casas, tenga reverencia a la presencia del Señor. Demos una alabanza a su nombre en este día. Gloria a Dios. Quiero decirles que uno de los primeros
que la Biblia registra que empezaron a servir a Dios y a invocar el nombre del Señor es Set. La Biblia dice en el Génesis que cuando Caín mató a Abel, conoció a Adán, a su mujer, la cual concibió y dio a luz a su tercer hijo, el cual le puso por nombre Set. Y cuando Set nació, los hombres comenzaron ¿a qué? Comenzaron a invocar el nombre del Señor. Es decir, que este fue uno de los primeros grupos humanos que empezó a invocar el nombre del Señor, lo que ahora podemos llamar liturgia. En ese tiempo no se lo conocía de esa manera, pero ahora, al saber que la liturgia es el servicio espiritual hacia Dios, podemos decir que ellos fueron los primeros que empezaron a invocar el nombre del Señor, a adorarlo, igual que Abel, porque Abel tuvo que invocar el nombre del Señor cuando dio su ofrenda. Entonces, seguido de esto, la Biblia habla de otro hombre que se llamaba Enoc. Caminó Enoc 365 años con Dios y se lo llevó Dios, no se lo encontró, no se supo de él. También Enoc era un hombre que adoraba a Dios y que tenía reverencia al Dios que él servía. Seguido de esto, la Biblia nos habla de Noé. Noé, hombre también a quien Dios llamó, a quien Dios habló con él, le encargó un oficio: haz un arca de madera de gofer, calafetéala con brea, porque Dios ha decidido raer la raza humana, ha decidido el fin de toda vida en la tierra. Entonces Noé también tuvo servicios ante la presencia de Dios, a tal punto que dice la Escritura que cuando salió del arca hizo un altar y ofreció delante del Señor sacrificios. Demos alabanzas a su nombre. ¿Y qué no decir de dos últimos personajes del Antiguo Testamento, Abraham y Noé? Abraham fue un hombre también que escuchó la voz de Dios y que quiso servirle. El día que Jehová llegó a la casa de Abraham en el Génesis 18 con dos ángeles, dice rápidamente que Abraham salió corriendo y se postró ante el Señor y le dijo: pasen a mi casa, yo quiero servirles, quiero lavar de los pies y quiero que estén bien en mi casa. Eso implica servicio. Demos una alabanza al nombre de Jesús, y lo hizo con todo el corazón. Él quería y sabía que servir a Dios era lo mejor que podía hacer. Aleluya. También lo hizo Moisés. Cuando salió ya de casa de Faraón y llegó al desierto, escuchó la voz en la zarza, aleluya. Y después de eso quiero decirle una cosa, que cuando Moisés llegó al desierto, Jehová le dijo a Moisés la forma en que se establezca la liturgia en el tabernáculo. Le dijo: los sacerdotes tienen que estar vestidos de esta manera. El tabernáculo tiene que tener esta edificación, tiene que ser de esta forma. Tiene que haber un lugar santo, tiene que haber un candelero que tenga 7 lámparas, tiene que haber una mesa donde estén los panes de la preposición, y tiene que haber una cortina, y detrás de esa cortina tiene que estar el arca del pacto de Jehová. Diga gloria a Dios. Y nadie entrará allí sino una vez al año, solo el sumo sacerdote. Bendito el nombre de Jesús. Es decir, con esto recorrido que estamos haciendo, hemos visto que la liturgia en Abel y en Sep no tenía un lugar físico. Entendamos eso. No había lugar físico para hacer la adoración a Dios. En el tiempo de Abraham tampoco había un lugar físico. Abraham llegaba a cierto lugar y allí edificaba un altar a Jehová. Bendito es el nombre del Señor. Pero ya en el tiempo de Moisés empezó a haber un lugar físico. ¿Cuál era ese lugar físico? El tabernáculo. Allí había una tienda enorme de algunos metros de extensión, y ya habían unas fechas en las que se tenía que celebrar la expiación y otros servicios delante de la presencia del Señor. Alabado sea su nombre, para que el pueblo llegue a adorar a Dios, y también para que Dios
aleluya, se manifieste al pueblo. Así ya en el tiempo de Moisés se decide, escúcheme bien, que la tribu de Leví, los hijos de Aarón, sean sacerdotes de Jehová. Se decide que los hijos de Coat ayuden a cargar los utensilios del templo, y se decide que los hijos de Merari también ayuden en la movilización de algunas cosas en el tabernáculo. Entonces, aquí en el tiempo de Moisés se decide qué personas y en qué lugar se debía adorar. Esto, hermanos, esto de qué personas y en qué lugar se decide adorar ha marcado la vida de la iglesia, porque la iglesia también ha decidido un lugar y ha edificado templos en las medidas que sea en el campo. Se han hecho de caña, de madera o de cemento. Hermosos templos también hay en el campo. En las ciudades también hay templos que se han edificado con trabajo, con esfuerzo, y ese era el lugar donde nos reuníamos. Pero ahora que no podemos, no porque los templos se hayan quebrado, caído, destruido, sino que la situación en la que vivimos no nos permite congregarnos en un templo. Pero quiero decir en el nombre del Señor Jesús que aunque no podamos reunirnos en un templo, aleluya, hay una presencia que sí puede darte un abrazo allí donde tú te encuentras en esta mañana. Hay un Dios que no se quedó en el templo, hay un Dios que está contigo, porque así dijo el Señor: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero surge un problema. El problema surge en la costumbre, en estar acostumbrados a ir a un lugar, en estar acostumbrados a caminar hacia un sitio, al estar acostumbrados a invocar el nombre del Señor. Casi algunos teníamos hasta un lugar exclusivo donde sentarnos. Casi teníamos señalado el sillón, la silla, la banca donde nos sentábamos, y allí orábamos y decíamos: yo siempre me siento en la segunda fila o en la tercera fila o en la cuarta fila, en fin. Pero ahora ya no hay eso. Pero tenemos que seguir ofreciendo adoración al Dios Todopoderoso. Demos una alabanza a su nombre. Pasado unos años, la Biblia dice, aleluya, que después que salieron de Egipto, después que Israel salió de Egipto, en el año segundo de la salida de Egipto, en el mes primero, el día primero del mes, erigieron el tabernáculo. Éxodo, el capítulo 40, el versículo 17. Mírelo en su Biblia o anótelo. Éxodo 40, 17. Al segundo año de haber salido de Egipto, en el mes primero, el día primero del mes, levantaron el tabernáculo en el desierto. Alabanza a Dios. Y el pueblo empezó a centralizar la idea de adorar a Dios en un lugar específico. Pasado unos años, la Biblia dice en el primer libro de los Reyes, el capítulo 6, el versículo 1, que a los 480 años después de la salida de Egipto, se empezó Salomón a edificar el templo de Jehová. Es decir, que ese tabernáculo que había hecho Moisés en el desierto ya tenía alrededor de 478 años. Imagínense un tabernáculo que tiene 478 años. Por eso cuando David vio un día el tabernáculo, dijo: yo vivo en casa de cedro, y mira dónde está el arca de Jehová. La Biblia no dice que dijo que estaba viejito el tabernáculo, pero es de entender que ya el tabernáculo tenía 478 años de haber sido edificado y que estaba deteriorándose. Y David, en su apreciación, dijo: ese lugar está ya viejito, hay que edificar uno nuevo. Pero Jehová le dijo: tú no me edificarás casa para mí. Bendito el nombre del Señor, demos una alabanza al Señor. Pero Salomón sí, él edificó una casa para Dios. Edificó un templo muy hermoso. Y otra vez la idea, escúcheme esto que estoy diciendo, la idea
de que hay un lugar para adorar a Dios, volvió a centrarse en la mentalidad del pueblo. Y es posible que eso nos haya hecho daño a muchos de nosotros, que tenemos solo una idea de que es en el templo, que es allá, en esas paredes que edificamos con tanto esfuerzo, allí donde nos arrodillamos a orar con tanta devoción, allí donde había un pastor que nos predicaba la palabra con efusividad o con pasividad, de la forma que sea. Entonces hay algunos que se han quedado con esa idea porque Israel también la tenía, porque 480 años que estuvo el tabernáculo edificado y después Dios le da la autorización a Salomón para que edifique un templo. Entonces la gente decía, es en el templo donde tenemos que reunirnos, es en el templo donde tenemos que adorar, es en el templo donde Jehová se manifiesta. Hay todo poder en el nombre del Señor Jesús. Y encima de eso quiero que compartamos la Biblia en Segunda de Crónicas, el capítulo 6, el versículo 5 y 6. Miren lo que pasa aquí en Crónicas, donde Dios le dice a Salomón unas palabras y Salomón las repite al pueblo. Dice así, aleluya. Segunda de Crónicas 6, 5. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Más, dice la Biblia, más a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Entonces aquí este versículo dice que Jehová eligió, aleluya, a Jerusalén. Entonces, esa idea ha venido transmitiéndose a los israelitas de que es solo en Jerusalén donde se podía adorar y era la ciudad que Jehová había escogido para que en ella sea predicado o sea invocado su nombre. Demos una alabanza al Señor. Pero voy a indicarles algo crítico que pasó en la nación. Después de todo esto hermoso, de que había un tabernáculo y después que el templo fue edificado, se dio la orden de que el arca fuese puesta en el templo y hubo fiesta en Israel. 14 días de fiesta a Jehová, de gozo, de paz, de comunión, porque Jehová había dado reposo de sus enemigos a la nación, y todo era muy lindo, muy hermoso, muy emotivo. Pero ¿qué pasó? Pasó que después que Salomón se murió, llegó al reino su hijo Roboán. Escuche esto bien. Roboán, hijo de Salomón, fue entronizado en el trono de Israel, y pasó que fue invitado a una ciudad que se llama Siquén, y allí el pueblo se reunió y le dijo a Roboán, por favor quítenos el yugo que su padre nos puso, porque es muy fuerte. Pero Roboán pidió consejo a los ancianos, y los ancianos le dijeron, haz lo que el pueblo pide, porque este pueblo te va a servir, verdad, verás que te servirá con todo el alma. Entonces Roboán pidió consejo a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, no les hagas caso al pueblo, ponles más impuestos, ponle más imposiciones. Y Roboán arrogantemente le dijo al pueblo que si el papá de él le había herido con azotes, él les heriría con escorpiones. Y el pueblo se rebeló. Y pasó unos días y Roboán mandó a un encargado del reino al pueblo, y todo el pueblo lo apedreó. Y entonces Roboán dijo, hay que hacer guerra contra estos que se están rebelando contra mí. Pero Jehová dijo, no hagas guerra contra ellos, porque esto lo he permitido yo por los pecados y por todo lo que han hecho ustedes faltando a mi palabra. Y se levantó un rey en Israel, porque ahí el reino se dividió entre Judá, el reino de Judá que quedó para la casa de David, y el reino de Israel que quedó para Jeroboán y las otras tribus de Israel. Y Jeroboán, escúcheme bien lo que hizo. Jeroboán dijo, el pueblo se va a rebelar contra mí, y construyó 2 becerros de oro y los puso en los límites de la nación. Hay poder en el nombre de Jesús.
y hizo que Israel, la nación de Israel, ya no suba a adorar al templo de Dios, sino que los confundió y les dijo: estos becerros son sus dioses. Hay poder en el nombre de Jesús. Y desde entonces las 10 tribus de Israel no subieron a Jerusalén a adorar, a la ciudad que Dios había elegido. Ya ellos no subieron, sino que ellos se fueron en pos de esos ídolos que Jeroboam había hecho. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. La nación cayó de mal en peor cada día, a tal punto que en el reinado de Sedequías, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruyó los muros de la ciudad y destruyó el templo. Destruyó el templo de Jehová, donde adoraban, donde Jehová se manifestaba, donde en alguna ocasión la nube había llenado esa casa. Entonces ese templo fue derribado, escúcheme bien, y ahora ya no tenían tabernáculo, ya no tenían templo, ya no tenían lugar donde adorar. Pregunto yo en esta mañana, ¿qué hizo la nación? ¿Acaso porque ya no tenía lugar donde adorar, la nación tenía que perderse? ¿Acaso la liturgia ya no tenían que hacerla porque no tenían un lugar geográfico, físico, donde pudieran adorar a Dios? Algunos que tenían esa idea, que si ya no habían paredes donde adorar a Dios, ya no podían hacerlo, se restringieron, ya no adoraban, ya no cantaban, ya no alababan. Aleluya. Y uno de los salmos, el Salmo 136, nos dice cómo era la situación en aquel tiempo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Demos una alabanza a su nombre en esta mañana. El Salmo 126, escuche bien, 126, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Es decir, que mientras ellos estaban cautivos, no tenían alegría ni tenían alabanza. Es decir, porque no podían congregarse en el templo, dejaron de alabar al Señor. Porque no podían congregarse en ese lugar físico, dejaron de cantar alabanza, dejaron de cantar exaltación al Señor. Y el Salmo 137, léalo, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Es decir, porque no había templo, porque no estaban en el templo, colgaron las arpas en los sauces, allí en los árboles las colgaban, porque no tenían libertad para adorar. ¿Entiende usted eso? Que porque no había templo se redujeron a la angustia, a la tristeza. Pero era un grupo, porque de ese tiempo era Daniel. Pero Daniel sí tuvo revelación. Daniel sí abría las ventanas de su casa y adoraba al Dios Todopoderoso. Daniel no colgaba las arpas. Daniel, junto a sus hermanos Misael, Ananías y Azarías, ellos se postraban delante del Señor y vieron la gloria de Dios. Esdras también era de ese tiempo, pero Esdras no colgó las arpas. Esdras también se postró en ayuno junto al río Ahava, dice la Biblia, y allí proclamó ayuno al Señor, aunque no estaba en tierra de Israel, aunque no estaba en la casa de Jehová en Jerusalén, pero él se postraba a adorar y bendecir el nombre grande de Jesús. También Esther y Mardoqueo eran de esa época, y ellos tampoco se dejaron, aleluya, someter de la angustia, porque no podían ir a Jerusalén a adorar a Dios. Ellos allí donde vivían en Susa, capital del reino, allí ellos se postraron a adorar en ayuno y oración al Dios Todopoderoso. El tema que estamos predicando es liturgia en tiempos de pandemia. Quiero preguntar hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso también habrá un grupo
que porque no puede ir a un templo está dejando de orar? ¿Acaso habrá un grupo que como no podemos ir a un templo estará dejando de cantar, de ayunar, de bendecir el nombre del Señor? ¿Acaso habrá un grupo que como no puede ir a un templo o no puede conectarse a un programa digital en línea, estará dejando de consagrar su vida al Señor? No, hermanos. Es cierto que cuando no hubo templo en Israel, algunos dejaron de adorar. Algunos, como dice el Salmo 137, colgábamos las arpas en los sauces y decíamos: ¿cómo habremos de cantar a Jehová en tierra extraña? Es decir, decían: no, es que como no estamos en Israel, como no estamos en Jerusalén, como no estamos en el templo de Jehová, ¿cómo vamos a cantar? Pero yo estoy seguro que aquí al frente hay una iglesia gloriosa que aunque no está en un templo, aleluya, no deja de glorificar el nombre del Señor. Amén. Que aunque no está en un templo, no deja de aplaudirlo, de adorarlo, de exaltarlo, de bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Esta situación de pandemia ha reducido a las congregaciones a las casas. Antes teníamos una congregación en el 1 de mayo, pero ahora estoy seguro que tenemos 5, 6 o de pronto más. Porque allá en una casa del plan de vivienda hay una familia que el martes, aunque no tenga conexión en internet, aunque no pueda ir al templo de Dios que está allí donde lo hemos edificado, pero estoy seguro que allá en el plan de vivienda hay una familia o 2 o 3 familias que levantan el clamor, la oración, la exaltación, la adoración al Dios Todopoderoso. Que allí en la Rosita de Sarón, y que allí en Laura Flores, y que allí en Los Esteros, o que allá en el sector de Camino al Futuro, o en cualquier parte hay familias que no están esperando, aleluya, que alguien les diga: es tiempo de culto, sino que allí se arrodillan en sus casas, allí levantan sus manos en oración en sus casas. Bendito el Señor, porque la liturgia en tiempos de pandemia no va a extinguirse. No vamos a dejar de adorar porque estemos en pandemia. Vamos a crecer en alabanza, en adoración, en exaltación al Dios que le debemos la vida, al Dios que nos ha amado con amor eterno. Amén. Alabanzas al nombre grande del Señor Jesús. Cuando el reino fue terminado, cuando Sedequías fue depuesto, cuando Nabucodonosor derribó el templo de Jehová que estaba en Jerusalén, algunos dijeron: ya se acabó todo, se terminó todo, ya no podemos progresar espiritualmente. Pero otros dijeron: podemos progresar, porque Dios no se quedó en el templo, sino que donde quiera que esté su servidor, ahí estará también el Señor. Alabado y bendito sea su nombre. Amén. Yo quiero invitar a la iglesia a que en estos tiempos de pandemia la liturgia, la ceremonia de adoración a Dios no sea pobre. La ceremonia de adoración a Dios no sea escasa. La adoración a Dios fluye en tu casa, amén, fluye en tu hogar, fluye en tu familia. Allí levantes tus manos en tu casa, en la sala de tu casa, en la habitación, y te reúnas con tu familia y cantes como nunca hubieras cantado, amén, y adores como nunca hubieras adorado, y te arrodilles como nunca lo has hecho. Aleluya. Y estés allí horas delante de la presencia del Señor, diciendo que nadie puede quitarte esta comunión tan grande con la presencia del Señor. Amén. Demos una alabanza a su nombre esta mañana. El tiempo de adoración, hermanos, este tiempo de pandemia no nos lo puede quitar. No nos puede quitar este aislamiento, la libertad de adorar el nombre grande de Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Aunque no pueda usted reunirse con todo el grupo que antes nos reuníamos, aunque no podamos de pronto
tener esa libertad tan linda que antes teníamos de adorar al Señor en grupo, pero ahora podemos hacerlo en nuestras casas, junto a su esposa, junto a sus hijos, o si vive solo, allí solo en su habitación, usted tiene libertad de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Usted tiene libertad para que Dios le toque la vida. Bendito el nombre del Señor. Y nos acordemos que antes no podíamos adorarlo, pero que ahora podemos exaltar y bendecir el nombre grande del Señor Jesús. Yo quiero invitar a los que están allí conectados a través de esta plataforma, que levanten sus manos allí donde se encuentran y puedan declarar que son libres para adorar a Dios. Quiero invitarle que levante sus manos y cierre sus ojos y declare: yo soy libre para adorarte, Señor. Aunque no esté en un templo, yo soy libre para adorarte. Aunque no esté en un lugar exclusivo donde antes te cantaba, pero yo soy libre para cantarte. Aunque no esté en el lugar donde antes me arrodillaba, pero yo soy libre para arrodillarme esta mañana y adorarte con todo el alma, con todo mi corazón. Aunque no esté en el lugar que antes estábamos cantando y bendiciendo tu nombre, pero yo soy libre para cantarte, para adorarte, para bendecirte esta mañana. En el nombre de Jesús, que hay poder. Aunque antes te aplaudíamos con grupos, pero ahora en mi casa puedo aplaudirte también con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi vida. Aleluya. Puede usted adorar al Señor esta mañana. Aleluya. Puede adorarlo con todo el corazón, hermanos amados. Podemos adorar al Señor, podemos adorarlo con toda la vida. Él es el Dios todopoderoso. La liturgia en tiempos de pandemia no puede ser pobre. La adoración en tiempos de pandemia no puede ser escasa. La adoración en tiempos de pandemia debe ser gloriosa, debe ser fuerte, debe ser en avivamiento, debe ser en victoria, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni nada puede separarnos del amor de